andando yo por Guatemala, estaba viendo una serie de franquicias estadounidenses que antes no había, pero no pareciera que el inversionista le preocupe demasiado la percepción de inseguridad, cuando menos. Guatemala se percibe como uno de los países más inseguros del mundo incluso, pero sin embargo me parece a mí que las inversiones siguen fluyendo. Sí, bueno, año con año se han roto los récords de dólares invertidos por multinacionales y empresarios y empresas internacionales, pero tal vez lo más importante es que esto no pasa de casualidad. Realmente ha habido, y lo digo de verdad, ha habido un esfuerzo, yo diría, extraordinario del sector privado, de la sociedad, y ese esfuerzo tiene que ver no solo con inversiones de dinero, de recursos económicos, sino que también con inversiones de tiempo y de espacio para trabajar conjuntamente con el gobierno del país. Yo creo, y lo hablábamos y lo hemos hablado con los diferentes partidos políticos, pero sobre todo en estos últimos 2, 3 años, lo hemos hablado con el señor presidente de la República y con su equipo de trabajo. Ellos no pueden hacerlo solo. Nosotros por nuestro lado no podemos ni vamos a poder hacerlo solos, y la sociedad obviamente tampoco. Entonces tiene que haber siempre una mezcla de trabajo conjunto entre la sociedad, entre el empresario y entre el gobierno de turno. Esa mezcla, esa fórmula, que la decimos muy fácil, pero ponerla a trabajar es bastantes horas, y sobre todo creo yo que tiene que ver una agenda conjunta, porque ellos van a tener siempre, y cuando digo ellos, los gobiernos van a tener su agenda, los empresarios vamos a tener nuestra agenda, y la sociedad y otros grupos van a tener su propia agenda. Entonces tiene que haber como una agenda conjunta en la que se trabajen sobre todo objetivos claros, comunes, para que todos puedan dar su apoyo a eso, y yo creo que eso nos ha funcionado a nosotros. ¿Estás a gusto con el nivel de cooperación, de sinergia entre Fundesa o los empresarios y el gobierno? Siempre podría ser muchísimo mejor, pero creo que hoy por hoy lo que sí puedo decir yo es que la agenda de Fundesa es la misma agenda del Ministerio de Economía. La agenda de Fundesa, después del ENADE, del Encuentro Nacional de Empresarios de este año, que fue un éxito rotundo, es la agenda del Ministro de Gobernación. La agenda de Fundesa el año pasado, y cuando digo la agenda de Fundesa es la agenda que hemos, digamos, estado trabajando los empresarios. El año pasado fue un tema de solidaridad también, y es en buena medida la agenda del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación, sobre todo en el país. Entonces, yo creo que esa mística de trabajar, no importando quién nos gobierne, pero trabajar con los ministerios, con los diputados a nivel del legislativo y sobre todo con el presidente de la República, creo que debería de dar frutos, y es lo que sentimos que está dando. Hoy Guatemala, el año pasado, creo que subió 10 puestos o 15 puestos en el Doing Business, este año subió otros 11, y esperamos que el año entrante vuelva a subir algunos otros puestos, porque el esfuerzo que se ha hecho realmente es muy bueno, y la agenda compartida creo que es lo que ha ido, digamos, marcando la cancha. Claro. Háblame del tema de la inseguridad, sin embargo, porque pues, es un problema. ¿Cuál es el problema principal de la inseguridad en Guatemala? ¿Es crimen organizado, crimen desorganizado? Todo tipo de crimen creo que siempre es un problema. Guatemala empezó, digámoslo, tratando de resumir. Hace 20 años nosotros teníamos 28 homicidios violentos por cada 100,000 habitantes. Hoy tenemos 31. Pero de hace 20 años para acá lo que pasó en el país fue que de 28 se fue a 35, llegó a 46, y luego ha ido bajando después de estos últimos 3, 4 años que se le ha enfocado a ese tema como el tema más importante de todos. Ha bajado de 46 homicidios violentos por cada 100,000 habitantes a 31 homicidios violentos por cada 100,000 habitantes. Yo creo que eso es motivo de que obviamente no es casualidad, obviamente hay un trabajo de las autoridades que ha sido profundo y que ha tenido el apoyo, digamos, de la población, y dentro de la población hemos estado nosotros como empresarios, pero es un éxito, creo yo, de la actual administración, y es un éxito que ojalá podamos apoyarlo para que siga bajando, y que de 31 pues pase a 25 y de 25 pues pase a 20.
Y yo lo digo con toda la claridad del mundo porque, bueno, estuvo con nosotros en este NADE que fue en octubre pasado, estuvo de invitado estelar el señor Giuliani, exalcalde de Nueva York, y él lo que nos decía es que solo hay una forma de hacer este tipo de cosas, y es realmente enfocar el tema de la inseguridad como el tema más prioritario de todos los gastos que un Estado pueda tener. Entonces, media vez se enfoca en eso, pues todo tiene que empezar a circular, a dar vueltas alrededor de tener una ciudad o un país más seguro. Después vendrá la educación y después vendrá el bienestar social, pero tiene que haber ese enfoque prioritario de crear esas condiciones de seguridad para que los habitantes puedan vivir, puedan invertir y puedan de alguna manera tener una mejor calidad de vida. Me llama muchísimo la atención y estoy haciendo una reflexión y te invito a ti a que la hagas tú conmigo, a ver si tienes algo que decir al respecto, pero es fascinante cómo en un área tan pequeñita como es Centroamérica, hay países como Panamá o como Costa Rica en los que empresarios como tú pueden circular libremente manejando su propio auto sin siquiera ser blindado el auto y por supuesto sin protección personal, e incluso en Nicaragua también. Y tan solo con una diferencia de unos cuantos decenas de kilómetros pasas a la frontera a Honduras, a Guatemala, a El Salvador, y por supuesto que es absolutamente el caso totalmente contrario. Y me parece a mí fascinante e intrigante cómo puede haber tanta diferencia. Bueno, nosotros venimos obviamente de las guerras estas de los 80s, de la Guerra Fría. Fueron años tremendos, terribles en nuestra región. Y yo diría que esas secuelas, por no haber terminado los conflictos armados de una manera contundente, o contundente en todos los términos, social y económicamente contundente, se quedaron algunas partes inconclusas. Y eso dio, diría yo, favor a que existieran de nuevo grupos armados ilegales que pudieran secuestrar o pudieran asesinar incluso a personas. Eso ha creado en el país, obviamente, situaciones que obviamente que no son normales y que nosotros los guatemaltecos no nos hemos acostumbrado. Pero, obviamente, después de leer el periódico durante los últimos 30 años en la mañana y ver que hay este asesinato o hay este homicidio o hay este secuestro, obviamente te va como calando. Gracias a Dios, Guatemala y los empresarios incluso nunca la abandonamos. Creo que eso fue un tema puntual y favorable para el país. Hoy por hoy secuestros hay mínimo, o sea, yo no he oído de un secuestro macro en los últimos 5 años, 6 años, o sea, no hemos tenido ese tipo de problemas. Sin embargo, han habido homicidios políticos, de alguna manera, creo que se deben más bien al crimen organizado, donde Guatemala para siendo un puente de llevar droga de países del sur hacia los consumidores que están al norte. Y Guatemala, al igual que Honduras y El Salvador, paramos siendo este puente en donde no ponemos los consumidores o un número importante de consumidores, pero sí ponemos, digámoslo así, los puentes, las carreteras y el tráfico que eso genera. ¿Qué tanto el crimen organizado busca meterse con ustedes, con los empresarios? Muy poco, la verdad que yo no he tenido ningún problema de esos, gracias a Dios, pero definitivamente cuando uno va al interior del país se me hace que poco a poco se va sintiendo un poco y más, ¿verdad? O sea, pero realmente pasan desapercibidos. Ahora, lo que sí nos hemos encontrado es de que el 80% de las muertes violentas son producto de ese crimen organizado. Eso definitivamente le pega a la sociedad. Al regresar. Siempre se ha hablado de que en Guatemala, como en toda América Latina, siempre se necesita una buena reforma fiscal. Pero siempre se ha dicho, no se ha podido lograr por oposición del empresariado. El empresariado siempre lo ha bloqueado. Esta es la percepción. ¿Es justo o no es justo? Yo creo que es mentira.